Panicuna Wawrikuna. Hoy día tenemos sobre un mito bastante interesante porque es relacionado con el agua. Aira Warmi, mujer del encanto o mujer encantada. En la cultura quechua, la vida proviene de las realidades donde hay agua, fuente, laguna, río. Voy a narrar este mito, pero primero les explico sobre Aira Warmi o simplemente Aira. Cuando los sacerdotes españoles prohibieron el rito Taquiongoy, que es la melopatía, fiesta de varios días, con castigos contra los celebrantes, se siguió celebrando en lugares muy alejados con el nombre Aira. Por eso este mitónimo también significa resistencia. El relato que les prometí. Aira gash ha papachachao gochachao kawakun. Paiga hu allí shumah warmi. Allí ulguyata yuripun. Yanapan pakan. Se dice que Aira vive en catarata y laguna alejadas. Es una mujer buena y bella. Ella solo se aparece, ayuda y esconde a varón bueno. Aira gusuptinga upayaya wiakuntsik. Gosunga ima shumahmi. Rikarnimpis tsinkaikur rikapantsik. Cuando Aira canta, la escuchamos en total silencio. Qué bello es su canto. Aún viéndola, la contemplamos escondidos. Allí runayatam yuripun wasingman apan. Paiga pitapis wañutsintsu. Mikuntsu. Se aparece solo a la gente buena y la lleva a su casa. Ella no mata ni come a nadie. Runa illa captin, parainin aparnin, mañakuntsik. Aira yay. Gam runa tapakashka carga, kutitsiamay. Zaitaniskir, witikuntsik. Cuando la gente desaparece, le rogamos llevándole su regalo. Querida Airita, si la escondiste, devuélvenos. Después de decir esto, hay que retirarse. Pai pakashga kaptenga, iyakangan patsachao, waranin, runaga yurikan. Si ella la escondió, la gente reaparece al día siguiente en el lugar de su desaparición. Ayaga, allí runata, yanaga. Aira acompaña a la gente buena. Allí, bueno, buena. Iyakai, desaparecer. Kutitsi, devolver. Mañacuy, rogar, pedir un favor. Mikuy, comer. Pacay, esconder. Pachcha, catarata. Jaray, regalo. Cocha, lago. Gozoy, cantar. Ricay, ver. Ricapay, contemplar. Shumah, bello. Tsinkay, esconderse.
Ullqo, varón. Wañutzi, matar. Waranin, día siguiente. Warmi, mujer. Wasi, casa. Witikuy, retirarse. Yanagai, acompañar. Yurikai, aparecer. Yuripuy, aparecerse a alguien. Ahora la explicación. El morfema pa es morfema verbal de duración. Ipti, morfema de subordinada, puede ser causal, modal, temporal, pero cuando los sujetos son diferentes en oración principal y oración subordinada. Irnin o ere, subordinada, puede ser como la anterior, causal, modal, temporal, pero cuando los sujetos son los mismos de la oración principal y subordinada. Bien, ahora ya saben quién es Aira, mujer encantada, que acompaña a gente buena. Nadie tiene miedo a Aira. Espero sus comentarios con mucho gusto. Panicuna, Waurikuna. Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.